Habemos millones de cristianos en el mundo, no importa nuestra religión, nuestras doctrinas, y sin embargo, muchos de nosotros no conocemos al Hijo de Dios y no conocemos a Dios, o sea, no conocemos al Padre. El pequeño título es conocer al Hijo, es conocer al Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Pero, ¿cómo decimos nosotros que conocemos al Hijo? ¿En qué manera nosotros, si alguien nos pregunta si conocemos al Hijo, cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo vamos a explicar? Si nos piden una prueba y nos dicen, explícame cómo haces tú para entender o conocer de que conoces al Hijo de Dios. ¿Cómo explicaría usted, cómo usted podría interpretar o cómo podría usted describir que usted conoce al Hijo de Dios? Imagínese si no tenemos una respuesta en el primer caso dado que es el Hijo de Dios, ¿cómo vamos a decir que conocemos al Padre si ni conocemos al Hijo? Hay muchas maneras de cómo entender de que conocemos al Hijo de Dios y conocemos al Padre en cosas muy sencillas, como cuando somos librados de un accidente, somos librados de un crimen, o cuando nos levantamos en la mañana, nos despertamos, amanecemos con salud, con vida, o cuando nosotros tenemos un negocio y nos va bien, o en la alegría misma, cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, cuando cae la lluvia, y si somos campesinos, trabajamos en el campo, cuando cae la lluvia, también podemos decir de que conocemos al Hijo de Dios porque miramos la bendición, como también cuando sale el sol, cuando baja el sol, así sucesivamente podríamos nombrar un sinfín de cosas sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre nuestro éxito en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en las cosas que hacemos continuamente. Podríamos decir que sí conocemos al Hijo de Dios a través de las cosas positivas que alcanzamos diariamente, semana tras semana, mes tras mes, año tras mes. Entonces, el título es conocer al Hijo es conocer al Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. A lo largo del Evangelio de Juan, el apóstol describe cómo Jesús, el Hijo, realiza actividades que señalan al Padre. En contexto, como cuando leímos los pasajes anteriormente en el tema antes de esto, en donde cada cosa que el Hijo de Dios hace siempre menciona al Padre, en donde cada milagro hace siempre dice al Padre, menciona al Padre, en donde cualquier cosa que Él hace, Él siempre pone al Padre primero. Jesús explica quién es el Padre y muestra cuál es su relación con nuestro mundo. Y esto solo lo encontramos en la Biblia. No lo vamos a encontrar en la universidad, no la vamos a encontrar en un colegio. La información y el conocimiento que necesitamos para conocer al Padre no la vamos a encontrar en la universidad, como vuelvo a repetir. No la vamos a encontrar a través de una carrera teológica, de una carrera postgrado, de una carrera en maestría o en doctorado. No la vamos a encontrar ahí. Conocer al Hijo no significa tener un título en mano, como muchas personas, como muchos cristianos, muchas religiones piensan que que darle un título o darle un postgrado o darle una maestría o un doctorado a sus ministros, piensan que conocen al Hijo de Dios y conocen al Padre. Confundido estamos. O piensan, muchas personas dentro de las iglesias piensan que dar su diezmo, dar sus ofrendas,
presentarse todos los domingos en la escuela dominical o en la escuela sabática en el sábado, o presentarse todos los días en el culto, o presentarse exactamente la hora del culto, ser puntual, piensan que eso es conocer a Jesús, conocer al Padre, o le enseñan a usted en las predicaciones que dando grandes cantidades de dinero, de ofrenda, usted puede conocer al Hijo de Dios a través de su bendición. Equivocados estamos, queridos amigos. Conocer al Hijo de Dios es algo más que una ofrenda. Conocer al Padre es algo más que un título universitario, que un postgrado, que un doctorado, que una maestría. Conocer al Padre, conocer al Hijo es algo más que el sol, es algo más que el planeta, es algo más que ser un pastor, es algo más que ser un misionero, es algo más que ser un miembro de la iglesia. Conocer al Padre, conocer al Hijo, es algo más que ser un ser humano, es algo más que leer la Biblia todos los días, es algo más que hacer favores todos los días, es algo más que leer la Biblia diariamente. Conocer al Hijo de Dios, conocer al Padre, es algo más que memorizar la Biblia, toda la Biblia en la mente. Usted puede memorizar toda la Biblia en su mente, pero si no la practica, no es nada. O usted puede hacer buenas obras, puede hacer muchas obras beneficiarias como lo hacen los grandes millonarios, pero si no cree en el Hijo, no cree en el Padre o está a medias, eso no es conocer al Hijo, eso no es conocer al Padre. Toda es, todo está en consonancia con Juan 1:18. ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. ¿Y cómo le dio a conocer Jesús? ¿Solamente caminó y dijo que era el Hijo de Dios? No, Él tenía que hacer obras para ser creído de que es el Hijo de Dios. ¿Y cuáles son las obras? Las obras del Hijo de Dios era hacer el bien, perdonar, no juzgar, amar al prójimo, amar al mundo, amar la naturaleza, no responder una palabra para atrás. Fue llevado al Gólgota, cargó una cruz, no dijo nada, se quedó callado, fue escupido, no dijo nada, fue rechazado, no dijo nada, fue crucificado, se cayó y nunca se creyó ser un Dios más que cualquier otro ser humano o más que el Padre. Él siempre presentó al Padre como el Padre. Él siempre dijo que Él fue un enviado y que Él está obedeciendo al Padre y que Él hace la voluntad del Padre. Él nunca dijo que era el Padre. Él nunca engañó a la gente como Satanás le engaña a usted. ¿Qué dice que Él da a conocer? Explicar, interpretar, exponer al Padre. Jesús hace esto vez tras vez. La palabra Padre en griego es pater. Aparece 136 veces en Juan y 18 veces en sus tres epístolas. Más de un tercio del total de veces que el término usado en el Nuevo Testamento.
El discurso de la despedida de Jesús es uno de los lugares principales del Evangelio donde el Maestro da a conocer al Padre incluso hasta en la oración. ¿Por qué tenemos que dudar nosotros? ¿Por qué tenemos que dudar? ¿Por qué hay tantas religiones que no creen en que Jesús es el Verbo y el Verbo era Dios y también el Verbo era Yahweh cuando en la Biblia expone, presenta a Jesús como el logo, como el Dios, parte del Dios y es Dios y como parte también de la creación del mundo. La Biblia lo presenta como parte de la creación del mundo. Lo presenta, la Biblia presenta al Señor Jesús como un personaje importante en la historia pasada, en el presente y en el futuro. Pero sin embargo, hay doctrinas ahí que dicen que Jesús quedará en la historia en el futuro, cuando estemos redimidos, cuando estemos en el nuevo paraíso, nadie más se acordará del Señor Jesús, lo que hizo por nosotros después de que estemos, cuando estemos en el paraíso. ¿Cómo es posible que un Padre celestial diga, ya no me importa el pasado de mi hijo Jesús, ahora que ustedes están aquí, ya no me importa, queda la historia, ahí nos vemos, vamos a empezar de nuevo? Ni siquiera entendimos el proceso de la salvación y nosotros creemos que la ciencia del conocimiento del Hijo de Dios queda a un lado cuando estemos en el paraíso. El discurso de despedida de Jesús es uno de los lugares principales del Evangelio donde el Maestro da a conocer al Padre. Jesús era el representante del Padre en la tierra. Vino a cumplir en carne humana su voluntad. De hecho, Jesús dijo que en toda en todo procuraba hacer la voluntad del Padre y no la suya. Eso está en Juan 5:30. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hay muchas personas y habemos muchos cristianos que no sabemos orar. Yo escucho a veces cristianos que cuando hacen su oración, lo primero que dicen, ay Señor Jesús, ay Señor Jesús, 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 en la oración. Se olvidan de Mateo 6, se olvidan de que el mismo Jesús, siendo Él Dios, siendo Él el Logo, siendo Él el Mesías, Él mismo se dirigía al Padre, pero él no se dirigió por mí, por Él mismo, sino se dirigía al Padre. E incluso en la Biblia, en lo que hemos estudiado, estos cortos estudios, Él dijo que nosotros teníamos que pedir las cosas a nombre de Él. Nos dirigimos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego ya al final, ya cuando terminamos nuestra oración, decimos, en el nombre de Jesús te pedimos. Pero nunca dijo Jesús que en nombre de María, en nombre de Tomás, en nombre de Pedro, en nombre de Santa Eulalia, en nombre de Chico Reynoso. Jesús dijo, en nombre del Señor Jesús, después de que termine la oración. Qué ciego estamos teniendo la Biblia en disposición, teniendo Biblia en nuestra casa y seguimos creyendo lo que dice un ministro. La palabra bien clara dice que maldito el hombre que cree en otro hombre.
La palabra lo dice, no lo digo yo, pero sin embargo ahí vamos atrás. Ahí vamos atrás de los mentirosos. Ahí vamos atrás del padre de la mentira que es Satanás. Pero bueno, eso queremos. Jesús proclamó que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad puede llegar al Padre. Juan 6, 40, 44 dice, ya, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día prostero. Ninguno viene a mí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Imagínense, nadie puede venir a Jesús si el Padre dice que me envió no lo trajere. O sea que si el Padre no da la autorización, si el Padre no está presente en las decisiones de un ser humano, tampoco Jesús puede resucitar a ese personaje. Definitivamente, definitivamente, nosotros como seres humanos tenemos que venir al Padre primero, para luego el Hijo y después el Espíritu Santo. Recibiremos ayuda del Espíritu Santo, pero tiene que ser en orden, en orden. Precisamente en orden. Primero el Padre, el Hijo y luego el Espíritu Santo. La Biblia nunca dice primero Virgen María, después el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No, dice la palabra de Dios. Primero el Padre. Ninguno puede venir a mí, dice la palabra. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Queda descartada con estas palabras, que no son palabras mías, quedan descartadas las ideas, la manera errónea de interpretar las escrituras de un falso seminarista, de un falso teólogo, de un falso académico que tiene maestría, que tiene doctorado en divinidad, en teología, que tiene licenciatura en teología. Queda descartada esa persona a través de estos mensajes poderosos que no son ni míos, no es de nadie, sino son del Señor Padre e Hijo, revelado a nosotros a través del Espíritu Santo. Así que mucho cuidado con que nosotros digamos que el Espíritu Santo es Padre o es Yahweh o es Jehová, porque la palabra de Dios es muy clara para describir los personajes que existen en el gobierno del Señor Jesús. Las afirmaciones de Jesús acerca de su relación con el Padre son sorprendentes. Declara que todas sus enseñanzas son la del Padre, que todo lo que dice lo ha oído personalmente del Padre, que creer en Él es lo mismo que creer en el Padre, que tanto sus palabras como sus obras son todas las del Padre. ¿Y por qué es así? Porque Él sigue al pie de la letra lo que el Padre dice. O sea, por eso es que lo que Él dice, lo que Él hace, es lo mismo lo que el Padre hace. ¿Por qué? Porque Él cumple al pie de la letra lo que el Padre dice, lo que el Padre piensa, entonces automáticamente resultan igualdad, resulta igual. Porque lo que hace el Padre, hace el Hijo, y lo que hace el Hijo, hace el Padre. Hay un contexto de igualdad,
No hay rivalidad porque lo que hace el hijo es lo mismo lo que le dice el padre y lo que el padre hace es lo mismo lo que le dijo al hijo y el hijo lo practica en secuencia, en consecuencia, ellos hacen la voluntad de cada uno de ellos. El padre hace la voluntad del hijo, el hijo hace la voluntad del padre, en consecuencia de la igualdad de pensamientos, que no hay rivalidad. Y cuando no hay rivalidad entre seres humanos, entonces están haciendo la voluntad de cada uno. Pero cuando hay rivalidad entre pastores, entre otros personajes, entre nosotros, ahí es donde viene la discrepancia, ahí es donde viene entonces las consecuencias de la desigualdad y las consecuencias de no igualdad. Comentario de la señora White, escritora, dice así: Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de la redención. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor. Nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las santas escrituras. Llevan fruto los que, habiendo recibido la palabra, guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios recibida en el alma se manifestará en buenas obras. Sus resultados verán en una vida y un carácter semejante a los de Cristo. Jesús dijo que de sí mismo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió del Padre. Y la escritura dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Juan 1:26, y está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 3940. Queridos amigos, hasta aquí nomás vamos a dejar. No se olviden, el título de este corto tema: conocer al Hijo es conocer al Padre. Tengan ustedes una buena tarde. Yo sé que esto no fue una explicación amplia, porque esto es inmenso, queridos amigos. De este tema, el título conocer al Hijo es conocer al Padre. Este tema pueden salir miles, cientos de miles de temas y siempre será algo diferente, porque la ciencia de Dios es profunda. ¿Quién conoce la ciencia de Dios? ¿Quién conoce? ¿Quién conoce al Hijo? ¿Quién conoce al Padre? ¿Quién conoce al Espíritu Santo? ¿Quién conoce al gobierno de Jehová, el Padre? ¿Quién conoce el más allá? ¿Quién conoce el funcionamiento de la Tierra, los planetas, cómo se mueven, su gravedad, las leyes naturales que existen en ellos? ¿Quién conoce esas leyes? ¿Quién puede hacer esas leyes? ¿Quién puede hacer que un Plutón, un Marte, una luna mueve conforme a la gravedad de las leyes de gravedad? ¿Quién puede hacer eso si no solamente el Padre? ¿Acaso usted pues es un matemático? ¿Acaso usted es un profesional? ¿Acaso usted es un sabio, un científico, un sobre para usted entender todos estos funcionamientos de las cosas? ¿Cómo crece un árbol? ¿Cómo es? ¿Cómo crece un árbol? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Por qué crece un árbol? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo es el procesamiento de la fecundación de un niño que ni los científicos conocen el desarrollo? ¿Cómo hacemos nosotros para describir literalmente, al pie de la letra, el crecimiento de un niño, el crecimiento de un adulto? Ahí nomás los dejo, queridos amigos. Hasta pronto.